pero pues finalmente el proyecto ya no prosperó y quedaron abandonados esos terrenos. Entonces González Calderón fue y toca las puertas con varias personas, pues hay que ir con los políticos. Y él fue con el gobernador Rodríguez Triana, Pedro Rodríguez Triana, pero pues la verdad es que hasta... San Petrino, ¿no? Sí, San Petrino, sí. Y la verdad es que hasta se burlaron de él. Le decían que era un sueño guajiro, que nadie le iba a hacer caso, y pues el gobernador Rodríguez Triana, y esto lo tengo que decir muy puntual porque contradice la versión oficial, pues le dijo no, pues ni le hizo caso. Bueno, pues tú ve y búscalo, y si logras algo, pues ahí regresas conmigo. Pero no creyó en el proyecto, y entonces ahí va González Calderón a México y empieza a buscar la gestión. Y empieza a tocar puertas aquí y allá, y les dicen, miren, están en Torreón estos magníficos terrenos que están abandonados, de que eran del antiguo ferrocarril, Coahuila Pacífico, y yo les pido que pues lo cedan a la ciudad de Torreón para que pueda haber ahí un parque importante. No lo hay, pues que sí lo escuchan. ¿Eran terrenos federales o eran terrenos de la compañía? De bienes, ya eran bienes nacionales. Ya era Ferrocarriles Nacionales de México. Ya era parte de esa propiedad. Y entonces él regresa con el plano en la mano, con el proyecto, y en 1940 entonces el gobernador le dice, bueno, pues como ya lograste esto, entonces ahora sí nos subimos al proyecto. No al revés, exacto, y se pone la cachucha, no al revés, porque la historia oficial nos dice que fue Rodríguez Triana quien dio el bosque a Torreón. La verdad es que ya cuando rascamos en los documentos y en la memoria histórica que quedó del hijo de González Calderón, que es don Germán, de quien lamento no haberlo tratado más extraordinaria González persona. Navarro, sí, extraordinaria, pero uno de los héroes de Torreón. Sí. Él y su papá, los dos son héroes de Torreón. Bueno, entonces él pues se dio manos a la obra y lograron, bueno, ya que el gobernador dijera, bueno, está bien, vamos a hacer, y entonces lograron reunir dinero público y dinero privado, y en 1941, con una brigada de 200 trabajadores, sembraron 18,000 árboles en el bosque Venustiano Carranza. Inicialmente el bosque iba a estar hasta el Boulevard Revolución, pero bueno, pues le fueron quitando aquí y allá misteriosamente. Cuando hay políticos en medio les rasuran los proyectos, y entonces pues nada más llegó hasta la Juárez, entre la Bravo y la calle Juárez, pero en realidad iba a estar hasta el Boulevard Revolución. Imagínense, pero bueno. Exacto. Bueno, total, siembran entre los árboles, pues está un poco excéntrico lo que sembraron, se los voy a leer. Sicomoros, eucaliptos, eso está bien, pues todavía sobreviven. Los eucaliptos. No, el eucalipto sí sobrevive aquí. Sí, pero te voy a decir una cosa, el eucalipto es sumamente dañino. Sí. Porque no deja vivir a otras especies por el tipo de sustancias raíz que tiene, sí. El palo blanco, naranjos, jacarandas, cedros, tuyas, palmas y hasta aguacates. Bueno, actualmente hay un platanar ahí. Véanlo, muy bonito, atrás, a espaldas de lo que es el bosque del Museo Regional de la Laguna. Sí. Muy bonito que está. Sí, entonces, ya como parte de toda esta legalización de los proyectos para que fuera el bosque, pues parte de la ciudad, el presidente Manuel Ávila Camacho emite un acuerdo en 1942. Y posteriormente, ya muchos años después, se formaliza en el 48 como un decreto en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación. Entonces ahí tenemos, digamos, como los documentos formales de cómo se hizo el bosque Venustiano Carranza, que es indiscutiblemente pues el sueño de un lagunero que vio la necesidad de que Torreón contara con un espacio público sin precedentes, porque en ese momento, y nada más para dar unos datitos rápidamente, en ese momento había 440 hectáreas urbanas en Torreón, o sea, pobladas, y el bosque representaba el 5%, es decir, 21 hectáreas. ¿Qué quiere decir esto? Que era un proyecto de una gran visión, es decir, lo que hicieron nuestros abuelos, en este caso nuestro abuelo sería González Calderón, fue un proyecto de una visión que duró para 50 años, o sea, es una visión grandísima, importante, no eran poquiteros, no eran codos, estaban pensando en grande, y creo que eso nos falta a los laguneros de ahora,
pensar en grande, pensar en cosas que duren, en proyectos que vayan para otras generaciones, no nada más en cositas que se echan a perder en 3, 4 años, ¿no? O en puentes que se caen como los... O en puntadas, ¿no? Pues sí, en ocurrencias. Pero se tiene el por qué no se amplió hasta el Boulevard Revolución. Sí, hicieron, bueno, no todo fue negativo. Hicieron en 1942 la preparatoria Venustiano Carranza, que fue pues una punta de lanza en aquel momento de la educación, y fue un proyecto muy bonito porque integró espacio público, espacio deportivo, área verde con área educativa. Claro. La PVC que después fue la Lázaro Cárdenas. La PVC, exacto. Que por cierto es un edificio muy que bonito. Tendría que darse una remozada y ¿sí está protegido? No, debería estar protegido. No lo está. Es un gran edificio, tiene una arquitectura muy bonita, un teatro precioso. Es una joya arquitectónica de Torreón, y sí tiene que dársele una remozada y tienen que cuidársele, pero pues la gente, bueno, eso ya son otros temas. Y nada más para concluir, ¿qué pasaría si hoy quisiéramos construir un bosque? Perdón, antes, que me interesa mucho esto porque, bueno, fue lo que es la preparatoria Venustiano Carranza, pero ese está en La Juárez y la Hidalgo. Todavía falta de la Hidalgo a la Presidente Carranza y de la Presidente Carranza al Boulevard Revolución. No, pero es que se cortó ahí y ya no se pudo continuar. Exacto, obvio. Pero mira, no pudo quedar la prepa en medio, digamos. No quedó, hicieron la vía para que conectara la Juárez, que se llamaba Vicente Guerrero, por cierto, no se llamaba Juárez. ¿Se llamaba cómo? Vicente Guerrero. Sí. Pero mira, hay un dato bien interesante. La guardería que está en la esquina, que es la guardería que fundó doña Lucía, y que por cierto sigue funcionando gracias al espíritu colaborativo de los descendientes de doña Lucía. Déjame preguntarte, ¿ese edificio se hizo a la par que la preparatoria o fue posterior? Un poquito antes, en 1938 se hizo, y luego después inicialmente no era para guardería, era una cosa del sindicato campesino, no sé qué, y se logró ceder ese edificio para que fuera la primera guardería de Coahuila, ni siquiera de Torreón, de Coahuila. O sea, no había una guardería pública en Coahuila, y eso también es un proyecto visionario y pionero. Claro. Si quieren, después platicamos de eso. ¿Qué hace falta? Pero miren, nada más para dar unos datitos. Esos 18,000 árboles que sembraron hoy, ni siquiera el bosque tiene la mitad. Ni siquiera tenemos la mitad. O sea, nos hemos quedado a medio camino. Es lo que te iba a preguntar, Carlos, porque originalmente, era todo un bosque, completamente, pero después empezaron a pavimentar, empezaron a quitarle árboles, a meter el museo, a meter estanquillos, a meter juegos. A meter cemento y ¿Quién empezó? Pues dan a lo largo de los años, pues que concesionan aquí, concesionan allá, y al rato pues ya tenemos mucho cemento y poco árbol, y realmente el espíritu del bosque es que sea un pulmón de la ciudad, y hoy por hoy el bosque pues es un patrimonio cultural de Torreón, porque si quisiéramos hacer ahí un estacionamiento, rápidamente habría protestas. Rápidamente habría ciudadanos que defendieran ese patrimonio. Y esto me parece muy importante porque no queda la menor duda de la importancia que tiene. Pero mira, ¿qué pasaría si hoy quisiéramos hacer un bosque de la visión, de la gran visión que tuvieron hace más de 50 años un personaje como el ingeniero González Calderón, también conocido como Chepo? Bueno, hoy la zona urbana abarca 12,000 hectáreas. ¿Qué tendríamos que hacer? Varios bosques de 600 hectáreas para alcanzar esa... el bosque que se hizo en los últimos años, del bosque urbano con Eduardo Olmos, pues tiene 7 hectáreas. O sea, es una cosa modestita. Tendríamos que tener 600 hectáreas al menos para alcanzar un poquito las necesidades de la ciudad hoy. ¿Y dónde lo ubicas? O sea, en un futuro, siendo visionario, ¿lo ubicas dónde tendría que estar? Fíjate que un espacio, y no sería descabellado, pero bueno, esto es polémico, donde está el aeropuerto, que todo fuera el bosque. En vez de aeropuerto, que fuera bosque. Bueno, con este proyecto también que se ha presentado por parte de Renacer, por parte del Ibero, de hacer un nuevo aeropuerto, inclusive que fuera un aeropuerto de carga. Un aeropuerto de carga sí nos pondría en el mapa mundial. Pero también está aquel proyecto que data desde tiempos ancestrales, de que el relleno sanitario
donde el que se clausuró para irse primero a la Ejido Noacán y luego a Matamoros, que ese fuera un bosque. También podría ser un bosque. ¿Dónde está el relleno? Bueno, el antiguo en realidad ahorita está arriba, está abajo. Arriba de eso hay está Montebello. Claro. Montebello, sí. No. Y hay un montón, hay una reserva de gas metano. No, pero ese es el otro, ese es el más antiguo. Sí. Yo me refiero al que se clausuró y este está casi en la frontera de Matamoros con Torreón, mucho más adelante de Las Dalias, por allá hacia el suroriente. Y es inmenso. Podría ser, nada más que este bosque tendría que ser un bosque de mezquites. Actualmente, pero originalmente se había, de hecho, dentro del contrato de concesión estaba que se hiciera y no se hizo. A construir un Bueno, bosque son de esos Frankenstein, de esos horrores públicos que tenemos, de cosas que se firman, que no se hacen, que no se cumplen, claro, y que son oportunidades históricas perdidas. Lo que sí es que fíjense que hay un bosque. Porque a lo mejor faltó una persona como don Carlos. Sí, alguien que tuviera un sueño y un empeño, que fuera obcecado, que fuera tras ese sueño. Y que le dedicara el tiempo necesario, ¿no? Porque para todo esto hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo. Les voy a dar un dato contraintuitivo. El bosque más importante que tenemos en la zona urbana lo ha hecho una empresa privada. Peñoles, que es un bosque de mezquites. Muy bonito. Precioso. Si ustedes van ahorita, que es una temporada espantosa de calor, hay muchas áreas donde todo es sombreado. Sí. Así. Sí, y baja considerablemente la temperatura. Y es un ejemplo a seguir. Ese bosque supera al Venustiano Carranza en árboles, así de ese tamaño. Pues qué bueno. O sea, nos hemos quedado cortos. Pero fueron parte de las acciones de remediación. De remediación que hizo la empresa, me parece muy... la empresa y bueno, ahí está. Tendríamos que remediar tanto y no lo remediamos como ciudad. Ojalá y que sigamos el ejemplo. Por también. Supuesto. Bueno, Carlos, muy interesante, como siempre. Gracias a ustedes. Porque además, partimos de la idea, lo que no se conoce, no se puede valorar, ni querer, ni apreciar ni en cuidar. toda su dimensión. Entonces hay que conocer nuestra historia y hay que conocer lo que hay en nuestro entorno para poder valorarlo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Juan, Marcela. Gracias.